La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 1 y versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué nueva doctrina es esta? Gritaban. Celo por la doctrina del nombre de Jesús. Hoy día estamos viviendo lo que dijo el apóstol Pablo, que en los postreros días no sufrirán la sana doctrina, sino que correrán a las fábulas, a las historietas y cuentos, según dice 2 Timoteo capítulo 4 verso 3, solo para pasar el tiempo, tipos que ni en ningún punto de vista se ve que sean aún cristianos. A veces vemos a individuos tras un púlpito con mangas cortas, con la camisa fuera del pantalón, desgreñados y diciendo que están predicando la palabra del Señor. Si solamente en estética andan mal, pues ¿qué será lo demás? Y aún se proclaman ser predicadores cuando nunca fueron ni buenos miembros, ni mucho menos discípulos. Pero ahora aparecen como predicadores sin responsabilidad por las almas, entreteniendo a la gente que no les sirva al Señor, como el faraón. Encontramos la historia en el libro de Éxodo, donde el faraón entretenía al pueblo de Israel para que no les sirviera a Dios, y con todo le enseñaba asuntos religiosos, de tal manera que el mundo está igual hoy día. ¿Qué es doctrina? Aquellos se espantaban cuando Jesús empieza a enseñar y dicen, este trae una nueva doctrina. Lo mismo les ha pasado con nosotros, diciendo que a nosotros tenemos una nueva doctrina. Pero ¿sabe por qué es esto? Sencillamente porque no han pasado de leer solamente los 4 libros que narran el Evangelio de Jesús, no han pasado al libro de los Hechos, no han pasado a las cartas donde está la enseñanza para los que han sido ya salvados. ¿Pero qué es doctrina? Doctrina es enseñanza, es instrucción. El que oye doctrina tiene conocimiento, dice el profeta Isaías, capítulo 29, verso 24, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina, dice Isaías. Doctrina es la armaduría, es la artesón de la iglesia. Es allí donde está la firmeza y convicción en la palabra de Dios. Una iglesia con doctrina es firme, es responsable, y una congregación sin doctrina es como gelatina que se mueve para todos lados, no tiene firmeza. Donde hay un predicador y hace bulla y va todo mundo para allá, hay un grupo de gente que solamente así anda buscando donde hay más bulla. No tienen firmeza, sencillamente porque no conocen qué es doctrina. Sin doctrina no hay firmeza, no hay solidez. Judas dice, como nubes llevadas por el viento. Y Santiago dice, como fieras ondas del mar. El Señor dice en Mateo 7, 28, 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La doctrina da autoridad en la palabra del Señor. Por su doctrina y autoridad son 2 elementos muy importantes en el cual el creyente vive confiado en el Señor. Lo que Jesús enseña les parece nueva doctrina. La enseñanza de Jesús le llaman nueva doctrina. Todo es por la ignorancia en las Escrituras. Cuando usted no ha leído ciertos pasajes y los escucha por primera vez, eso le parece nuevo. Hasta hoy, después de 2000 años, todavía muchas veces encontramos a gente de esa manera, que no han leído ciertos versículos. Yo he hablado con personas donde aún me dicen, hermano, yo tengo 24 años, 25 años de predicar y sinceramente estos versículos no los había encontrado porque no les ha interesado. Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina por su palabra, porque su palabra con autoridad. El conocimiento de la palabra y la instrucción de ella da poder y vida al creyente, una vida sólida, de verdaderamente un cristiano diferente a todo el mundo. Hace limpiar nuestra mente, nuestro vocabulario, quita todos aquellos parásitos de la palabra que son como quizá, tal vez, posiblemente, yo pienso, yo creo. Pero cuando usted está sólido en doctrina, habla con certeza la palabra de Dios. La predicación debe estar basada en la palabra de Dios. La inspiración la da
la misma palabra escrita, es decir, el mismo espíritu que inspiró al escritor, desea también inspirar al lector, de tal manera que es un fiel creyente en la palabra que está leyendo. Todo el ministerio terrenal de Jesús fue enseñar, instruir a sus discípulos, sabiendo que cuando partiera él de entre medio de ellos, se quedarían y ellos serían los defensores de aquel mensaje de verdad. Ellos serían los predicadores que transmitirían esta enseñanza a sus oyentes, como dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no podían predicar el evangelio sin doctrina. Yo no conozco un evangelio que sea sin doctrina. Si la palabra doctrina es enseñanza, es instrucción. ¿Cuál es el evangelio que no lleva instrucción? ¿Cuál es el evangelio que no lleva doctrina? Solamente un evangelio sin Jesús, un evangelio de historietas, un evangelio de cuentos, un evangelio de chistes. Ese no es evangelio, eso es pasar el tiempo. Entonces, la palabra evangelio lleva doctrina, que es la enseñanza, es la instrucción a ser diferentes. Yo tuve un maestro en religiones humanas que él siempre decía: nosotros tenemos que ir evolucionando, decía él, cómo va el mundo, y adaptando el evangelio a la gente del mundo. Este se llamaba Alejandro Galeano, este maestro que tuve en relaciones humanas, y él era lo que decía, que hay que adaptar el evangelio a la gente. Eso no es la verdad. El evangelio tiene que ser puro, no importa en qué tiempo y a qué gente se le predique. El mensaje tiene que ser el que está escrito en la palabra de Dios. El evangelio no evoluciona, el evangelio es poder de Dios. Las autoridades se quedaban perplejas de ver cómo dice Hechos 5:28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. A pesar de las amenazas, no cambiaron el mensaje. Ellos estaban predicando la verdad. No eran predicadores pagados, contratados por denominaciones o por grupos, o porque por allá está una persona que le está pagando para predicar. No, eran hombres comprometidos con la verdad, hombres comprometidos con Dios, que no importa qué es lo que la gente diga y qué murmure, lleve el mensaje que dice la palabra de Dios. El no atender a la sana doctrina fácilmente oye doctrinas demoníacas. Los que no están atentos a la sana doctrina son como niños, dice Efesios 4:14, son llevados de todo viento de doctrina, pero el apóstol insistía en cuanto a tener la buena doctrina, según dice 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 15, estad firmes en la enseñanza, en la instrucción de la palabra de Dios. Y algo que nos alerta el apóstol dice que los que no están firmes en la doctrina, aún aparecerán hombres que prohibirán aún casarse. Prohibió a los que andaban enseñando doctrinas diferentes, según dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. El apóstol empieza a exhortar y a enseñar qué es lo que se debe predicar, qué es lo que tenemos que decir en la palabra de Dios. De tal manera que cuando nosotros leemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a predicarla sin ningún compromiso. Dice 1 Timoteo capítulo 3, y hablando del capítulo 1 y versículo 3, dice el apóstol: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina o enseñanzas fuera de lo que les he enseñado. Este pasaje, los que se oponen a la sana doctrina son socios con los que antes mencionó el escritor. Dice el capítulo 1, verso 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y luego el apóstol aún menciona a unos individuos, aún con nombre y apellido, lo menciona. De estos que tenían el Espíritu, ya había revelado el apóstol Pablo, y le sucedería en los últimos tiempos, aquellos que no quisieron atender a la doctrina de verdad. Aquí tenemos su triste desgracia en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice claramente el apóstol qué tipo de enseñadores y qué tipo de doctrinas vendrían después. Y luego dice al ministro: si esto enseñas con todo tu corazón,
serás un buen ministro de Jesucristo cuando prediques la palabra de verdad. Si alguno os enseña otra cosa, 1 Timoteo 3:6 o 6:3, si alguno enseña otra cosa que no es conforme a la sana doctrina y que no es conforme a la piedad, están privados de la verdad. 1 Timoteo 6:4 y 2 Timoteo 4:4 dice, este es el tiempo que estamos viviendo. Qué triste cuando vemos a hermanos que un día predicaron la sana doctrina y que por intereses personales se hayan apartado del buen camino, apartar de la verdad del oído, se vuelven a las fábulas, perdieron el celo de la doctrina de verdad por su ambición y han perdido el camino recto del Señor. El mejor legado recibido de los apóstoles es la sana doctrina y el mensaje del nombre de Jesús. No hay ninguna otra enseñanza aparte con otro nombre. Jesucristo es el nombre para salvación. En Jesús está la vida eterna. Jesús es la única verdad absoluta, la cual hemos de gozar y sentirnos felices de testificar que Jesús se llama nuestro gran Dios.